Ya comienza un nuevo programa en Divoxradio.com. Oye, después de esta segunda pausa comercial, volvemos acá en Legal Lab por Divoxradio.com. Estamos en vivo en LinkedIn y además estamos en vivo en YouTube, así que, bueno, y quedamos después en nuestras plataformas. Tenemos hoy día invitado a Philippe Besançon de CFO Remoto. Al principio metí las patas pronunciando el nombre de pilas, pero haber pronunciado bien el apellido. Oye, Philippe, hablamos de CFO Remoto, hablamos de todo tu expertise. Y ahora queremos hacerte algunas preguntas sobre la contingencia, porque varios de nuestros invitados e invitadas, y nosotros mismos con Fernando lo vemos en el día a día, nos han transmitido su preocupación de cómo está hoy día la contingencia. Aparte de que el dinero está más caro, obviamente hay un ajuste en inversiones, en valorizaciones. ¿Cómo ves tú el panorama, especialmente para startups, y cuáles son tus recomendaciones para nuestros auditores y auditoras? Una pregunta compleja porque creo que depende mucho de muchos factores. Eh, Depende mucho de la etapa de desarrollo en la que esté el emprendimiento o el startup. Depende mucho de las redes que tenga ese startup, de la calidad de inversionistas que tenga ese startup, porque hay inversionistas que te van a bancar hasta la muerte y hay otros que te van a decir o me bajáis el burn rate o chao. Pero yo te diría que, a ver, yo me considero una persona más conservadora en términos del manejo financiero de mi empresa y de otras empresas. Siempre trato de transmitir a nuestros clientes y a las empresas que me toca apoyar o asesorar que cuiden la caja. Yo creo que, y ahí hay que mirar para adelante, lo dije en la primera parte, hay que mirar para adelante, hay que ser quizás un poquito menos agresivos en los planes en los próximos 12 meses. Hay que hacer durar un poco más de tiempo la plata que tenemos, ya sea que levantamos o la plata que hemos sido capaces de generar internamente con el negocio. Y eso implica ser conscientes de que pueden tener que tomar decisiones importantes en términos de recortes de equipos, recortes de gastos, particularmente que se enfoquen en la venta y en la venta que efectivamente genera margen. O sea, creo que nosotros también lo hemos hecho. O sea, hemos tratado de potenciar líneas de negocio que son más rentables, hemos tratado de dar un giro al desarrollo tecnológico, buscando rentabilizarlo de una forma más rápida. Empresas tecnológicas que están quizás invirtiendo mucho en nuevos desarrollos. Diría que ahí hay un espacio importante para poder no cancelar, sino que por lo menos quizás bajar la velocidad o quizás repensar las priorizaciones que se están haciendo ahí con esos recursos, quizás congelar estas inversiones que son inversiones quizás de un poco más de largo alcance, para comenzar a potenciarlas un poco más adelante. Porque finalmente lo que pasa hoy día es que las fuentes de financiamiento están un poco cerradas. O sea, el financiamiento bancario, ¿para qué decir? O sea, hoy día te prestan plata, si es que avalas, te prestan plata, nunca te van a prestar si es que no tienes un activo detrás o un aval detrás que sea capaz de- de asegurarle al banco que esa obligación se va a pagar. Las tasas a las cuales te están prestando son mucho más altas que hace un año atrás, y las condiciones que te están poniendo para poder prestarte plata son mucho más restrictivas. Entonces, la deuda hoy día es un financiamiento que está escaso y el capital también. Efectivamente, creo que los venture capital y el mundo de los inversionistas se dio cuenta de que 2020 y 2021, y una parte chiquitita quizás del 2022, eh, era una burbuja que, probablemente no se va a volver a repetir, al menos en el mediano plazo. Entonces, muchas fichas que pusieron son empresas que ya desaparecieron, y, o fichas que pusieron y empresas que no han logrado cumplir las expectativas que habían generado en sus pitch y en sus presentaciones. Y eso hace que hoy día eso afecte a otras empresas que están en etapas en las que están buscando capital y que se encuentran con estos inversionistas y que están mucho más restrictivos en
Ya no financiar empresas pre-revenue, por ejemplo, financiar empresas que están antes de haber validado comercialmente un producto, prácticamente no se están financiando hoy día. Entonces, te diría que los inversionistas están súper apretados y con justa razón. Yo la verdad es que trato de ponerme en el zapato de ellos y es normal porque ellos tienen arriba a otros que les están exigiendo ciertos targets, ciertos ratios y si no los cumplen, estos fondos también tienen una duración limitada. Entonces, creo que yo lo que les recomendaría es que no consideren en sus proyecciones que el financiamiento va a llegar, o sea, de partida. Creo que trataría de recomendarles de que traten de buscar las formas de autofinanciar el negocio lo más rápido posible. Y para eso hay distintas cosas que se pueden hacer. Obviamente la que más nos gustaría a todos sería vender más rápido, pero también está más complicado. O sea, si la economía está más compleja, es más difícil conseguir clientes también porque las decisiones que se toman internamente en las empresas de contratar un nuevo servicio o cambiar un servicio por otro son decisiones que probablemente se posponen. Entonces, creo que ahí hay otras formas de autofinanciar el negocio y es probablemente replantearse las estructuras de equipo que uno tiene, por más triste que pueda sonar de que quizás hay gente o sea, probablemente hay mucha gente que va a perder sus trabajos y que han perdido sus trabajos y hemos visto las empresas tecnológicas a nivel mundial cómo han terminado sacando a miles de personas que probablemente pensaron que tenían sus trabajos por seguro y al final las decisiones de esas empresas fueron súper drásticas, eh, porque justamente veían que el tiempo de finanzas malas, por así decirlo, o de vacas flacas, se iba a alargar más tiempo de lo que esperaban inicialmente. Entonces, al final, ahí no te queda más que disminuir la cantidad de plata que estáis quemando para poder sobrevivir. Y de estas empresas grandes no tienen problemas de caja, o sea, estamos hablando de empresas que tienen cientos de millones de dólares en la caja. Los emprendimientos chilenos o latinoamericanos no viven de la misma manera y queman plata rápido. Entonces yo creo que las decisiones hay que tomarlas rápido, eso es lo primero. El tiempo en finanzas es una de las claves y creo que decisiones drásticas hay que tomarlas rápido y si no se van a tomar decisiones drásticas rápido, por lo menos saber cuál es el pipeline de decisiones hacia adelante o el abanico de decisiones que tengo, las posibilidades que tengo, analizarlas y ir viendo cuáles son los momentos límites en los cuales puedo ir tomando esas decisiones para poder finalmente alargar la vida de mi empresa. Si al final eso es lo que finanzas es eso, es alargar la vida de la compañía con las decisiones que uno va tomando en el día a día. Oye, Filip, pregunta, algo de tu respuesta, comentaste también sobre una recomendación de tratar de concentrar la venta en aquellas que te dejan un mejor margen de ganancia. Pero ¿cómo le podemos cómo hacemos eso en la realidad con un emprendimiento que ve que sus clientes están bajando, que está más difícil vender, que a veces el cliente te pone ciertas limitaciones? ¿Cuáles son los riesgos que están asociados en esa etapa de sobrevivencia que finalmente el emprendedor termina, o la empresa, la pyme, termina vendiendo, independiente de que sus márgenes sean muy bajos? ¿Hay algún riesgo o que ellos debiesen tener en consideración esas empresas? De tomar esa estrategia, me refiero. Sí, o sea, a ver, yo creo que definitivamente si estoy llevando mis márgenes, estoy hablando de márgenes de primera línea, hacia abajo y mis ventas no están creciendo por consecuencia de eso, estoy en un problema grande, porque al final la única forma de sobrevivir con márgenes más bajos es vender más. Eh, Porque asumiendo que mantenéis la misma estructura detrás de costos y de gastos fijos en el fondo. Claro. Entonces te diría que rápidamente ese emprendimiento que toma la estrategia de ser agresivo en precio, bajar sus márgenes, o quizás tomar proyectos que son de peor margen, rápidamente ese emprendimiento se va a dar cuenta de que no tiene la capacidad de cubrir los mismos costos que tenía antes. Entonces creo que si estamos yéndonos a una guerra de precios para poder mantener clientes, estamos en un gran problema. Y te diría que la única razón por la cual quizá uno podría entrar en un proceso de marginar menos o decidir marginar menos,
por decisiones nuestras en el fondo, porque claro, cuando el mercado, cuando te aparece una tecnología nueva y te lleva los precios de tu producto al piso, no tenéis nada que hacer. O sea, ahí definitivamente probablemente tenéis que eh, cambiar de rumbo de negocio. Eh, pero si la decisión es nuestra en el fondo de empezar a tomar proyectos de peor margen por tomarlos, eh, si son proyectos que son puntuales una vez, no nos va a ayudar de nada. O sea, al final lo que tenemos que tratar de lograr es una base de ingresos un poquito más recurrente que nos permita justamente sostener una cierta base de costo y de gasto. Pero creo que de ninguna manera eso va a, en el corto plazo, evitar que tengamos que reestructurar ciertos costos y ciertos gastos, porque al final todas estas estrategias comerciales tampoco funcionan de la noche a la mañana. Toman tiempo en ejecutarse, toman tiempo en validarse, toman tiempo en que efectivamente tú podáis, desde entender quién es tu cliente hasta efectivamente entender cuál es el ciclo de venta y cuáles son los pasos que tienes que seguir para cerrar un cliente nuevo. Entonces, a mí la propuesta o la recomendación es toma decisiones rápido y empieza a quemar menos plata y todas tus proyecciones trata de llevarlas a un nivel muchísimo más conservador y en función de esas proyecciones más conservadoras toma decisiones hacia adelante. Creo que no es el momento para ser agresivos. A menos que tengáis las espaldas detrás y hayáis levantado plata recién. Sería raro levantar plata y a la semana de levantar plata decirle a tus inversionistas, oye, ¿sabéis qué? Nos vamos a ir lento, lento, piano, piano. No, pues no te Claro. presté plata para ir, no te pasé la plata para ir piano, piano, te pasé la plata para ser agresivo. Entonces, eh, creo que también depende de cada situación, de cada emprendimiento o startup. Pero te diría que todos están preocupados porque se pueden quedar sin plata en algún momento. Yo te diría que están todos tratando de analizar por dónde se pueden recortar sus estructuras de costo y de gasto hacia adelante sin poner en riesgo el negocio, porque al final, no sé, he visto empresas que contrataron, no sé, levantaron plata, contrataron a 100 personas y 2 semanas después echaron a 80. Entonces, eso también es jugar con la sensibilidad de la gente. O sea, yo personalmente no estoy de acuerdo con eso. Personalmente creo que cuando yo decido contratar un grupo importante de personas es porque tengo alguna planificación hacia adelante que me permite pensar en que esa gente, por lo menos va a estar conmigo un año, no sé. Eh, pero veo que achican equipos que terminan haciendo que el servicio que están dando sea peor. Y eso es minar tu propio negocio, porque estoy achicando mi estructura de costos y gastos fijos, pero por otro lado, esa estructura de costos y gastos fijos era la que me permitía entregar la misma calidad de servicio a mis clientes. Y si no Ujú. están, mis clientes van a empezar a irse. Y si mis clientes se empiezan a ir, la primera línea de mi negocio se empieza a desaparecer, que son las ventas. Entonces hay que tener cuidado ahí en cuáles son las estructuras que se cambian o que se eliminan o que se disminuyen o que se transforman, porque también ahí hay una recomendación interesante que es en el fondo trata de variabilizar ciertos de tus costos en el fondo. O sea, si tú tenías una estructura de costos muy, muy fija, muy grande, trata de ver qué parte de esos costos pueden ser más variables en el fondo, y podéis de alguna manera quizás tercerizarlo, poniendo incentivos que estén asociados a la venta o algún otro tipo de métrica que sea más variable y que no necesariamente tenga que financiar esos costos fijos independiente que venda o no venda. Y otra pregunta, Filip, que también es recurrente en el mundo del emprendimiento. Esta no es solo Corfo, pero es Corfo dependencia o financiamiento público de dependencia. ¿Tú visualizas algún tipo de riesgo financiero o cómo, desde una perspectiva de mirada, una estrategia financiera, aquellos emprendimientos que a mí me toca ver harto, que van pululando de fondo en fondo, como la estrategia de financiamiento de la empresa? ¿Qué hay algún tipo de riesgo financiero hacia futuro de esas empresas, de esos emprendimientos que uno los ve que llevan 7, 8, 10 años pasando de fondo en fondo público? Mm. Sí, yo la verdad es que soy bien crítico de, de- de estos fondos Corfo, a pesar de que nosotros como empresa hemos sido muy apoyados. eh, Nunca hemos hecho depender nuestra estrategia de conseguir o no el fondo. Creo que eh,
no solamente te puede poner en riesgo financiero, sino que, porque después no te lo dan, porque después hay líneas Corfo que desaparecen, sino que además creo que te malacostumbran, creo que hay un tema medio cultural ahí empresarial que creo que cuando te lo sacan, que hay como un poquito a la deriva esperando que alguien te ayude, y si esa ayuda no llega, chao emprendimiento. Entonces, yo trataría de recomendarle a esas empresas que están dependiendo de los fondos Corfo, de que sean bien cautos en para qué estoy postulando a ganarme un fondo Corfo. Si estoy postulando a ganarme un fondo Corfo para ayudarme a sobrevivir mi emprendimiento, creo que es errado. Creo que los fondos Corfo deberían estar enfocados en potenciar mi área comercial, por ejemplo, potenciar mi capacidad de capturar clientes, potenciar mi capacidad de escalar mejor porque estoy invirtiendo en tecnología que me permite tener 100 clientes en vez de 10, por ejemplo. Eh, pero veo mucho emprendedor que gana los fondos Corfo y finalmente como que casi que se gana el fondo Corfo para pagarse un sueldo en el fondo. Y eso es como decía el presidente Boric, hambre para hoy y, perdón, pan para hoy y hambre para mañana, porque al final te quitan ese financiamiento y creo que ya no sabéis muy bien qué hacer. O sea, yo le recomendaría a los emprendimientos que trataran de desarrollar las estrategias comerciales para hacer bootstrapping en el fondo, que es como este concepto de autofinanciar el negocio con las ventas del negocio. Es difícil, pero quizás se puede encontrar un mix entre apoyo de fondos públicos y la capacidad propia del negocio de financiarse, porque si no lo que te termina pasando es que te quedáis esperando al siguiente fondo Corfo para hacer algo. Y no debería ser así, porque el fondo Corfo debería llegar para poder potenciar algo que tú estás haciendo y que estáis planificando hacer. Oye, Filip, nos quedan 3 minutos de programa, increíble cómo se ha pasado rápido. ¿Y qué recomendaciones le podemos dejar a modo de tip a nuestros auditores y auditoras, aparte de contratar CFO remoto, por supuesto, a modo de buenas prácticas en relación a sus finanzas? Nos hablaste del cuidado de la caja. ¿Qué otras recomendaciones, así como una especie de bucket list para el emprendedor o la emprendedora que nos está escuchando ahora? Sobre todo considerando la contingencia. Dos o Sí, tres, las dos últimas. sí, te diría que tengan cuidado con tercerizar la administración. He visto algunas empresas que han aparecido que como que te dicen que te van a resolver administración, finanzas, contabilidad. Creo que es peligroso eh, porque esas empresas también están tratando de escalar y cuando esas empresas empiezan a tratar de escalar, tienen muchos clientes, te dejan a la cola. Te dejan a la cola la administración de tu negocio, cuidado. Entonces creo que siempre tener eso in-house, la administración. La contabilidad puede ir por fuera porque hay un tema de compliance tributario que, que, que puede ser tercerizado y que efectivamente ahí no tiene mucho sentido que sea interno al principio. Bueno, el tema de la caja, claramente, no tratar de buscar formas internas del negocio de financiarse y no necesariamente solamente fuentes externas para financiarse. Eh, Y por otro lado, manténganse ordenados desde el principio. O sea, creo que quienes están empezando a emprender, creo que la recomendación que les podría dar es no cometan el error de preocuparse de la administración y de las finanzas cuando ya sea muy tarde. Porque yo creo que bueno, y esto es lo que nosotros tratamos también de hacer como empresa, lo decía al propósito, es automatizar y traspasar conocimiento. Nosotros tratamos de dejar algo en la empresa, de enseñarles algo, de que si el día de mañana el equipo de administración cambió, no hay problema, hay procesos robustos que tienen que ser respetados para poder tener buena información financiera y tomar decisiones. Entonces, creo que ahí hay un tema de si parto ordenado desde el comienzo, efectivamente voy a ir aprendiendo de la dinámica financiera de mi negocio. Y por eso es bueno también yo como emprendedor al principio hacer la parte financiera. Tengo que entender, porque yo después tengo que entender qué tengo que pedirle a quien está haciéndose cargo de eso. Así que sí les recomendaría que partan ordenados desde el comienzo y ahí hay un montón de plataformas que los pueden ayudar con eso. Te diría que nuestro servicio, la gracia que tiene es que
Da lo mismo la plataforma que uses, lo que importa es el conocimiento financiero y qué se hace con esa data para tomar decisiones. Así que nada, los invito obviamente a entrar a www.cforemoto.com y ahí pueden agendar una reunión cortita de 15 minutos conmigo particularmente. Y es una reunión que es bien interesante porque yo le hago un par de preguntas a todas las empresas que pasan por esa reunión y creo que en 5 minutos les tiro un par de tips porque conozco el tipo de negocio en el que están metidos y siempre salen súper agradecidos del tiempo, más allá de que terminen o no terminen siendo clientes nuestros. A mí lo que me gusta mucho es traspasar ese conocimiento porque creo que es súper escaso y es súper, súper útil. Así que eso es lo que podría decir al respecto y invitarlos a conocernos también. Oye, excelente. Y como les decía, se nos pasó volando este segundo bloque de entrevistas. Y bueno, pues muchas gracias, Philippe, por habernos acompañado. Tuvimos hoy día a Philippe Besançon de invitado, CEO y fundador de CFO Remoto. Nosotros ahora nos vamos a nuestra tercera y última pausa comercial, así que no se vayan, ya volvemos acá en Legal Lab por divoxradio.com. Vamos y volvemos. divoxradio.com. Tecnología, innovación y ciencia. A un solo clic.